Bueno, bueno, buenos días. Estamos acá en el primer encuentro que hemos titulado Apropiación de Saberes, como, no me acuerdo el nombre, ¿no? Botín neocolonial, conocimiento indígena como botín neocolonial. Bien. La idea de jugar con esa palabra de neocolonial, entre paréntesis, tenía que ver con que vamos a trabajar en cada encuentro dos etapas distintas. En el encuentro de hoy vamos a enfocarnos en un contexto estrictamente colonial, que es el contexto del siglo XVI, que es un contexto importante porque es el primer siglo de la conquista de América, donde se sientan algunas bases que luego van a ser estructurales, ¿no? Por eso nos centramos en el siglo XVI. Y porque si logramos identificar a inicios del proceso de conquista procesos de explotación de conocimientos indígenas, va a ser luego mucho más fácil hallarlos o fundamentarlos en los siglos posteriores. Por eso hicimos un trabajo específico sobre el siglo XVI, que además por ser el siglo más antiguo de la etapa colonial en América, es lógicamente aquel en que es más difícil encontrar fuentes, porque a medida que pasa el tiempo, las fuentes se van multiplicando. Cada vez hay más registros históricos que nos permiten sustentar algunas interpretaciones. Por eso es que fuimos a trabajar el siglo XVI. Ese es un contexto, como les dije, colonial. El encuentro que viene vamos a trabajar un contexto que ya no es el contexto colonial, sino que ya es un contexto neocolonial, ¿no? Que es el contexto donde se da el proceso en torno a la stevia, que va a ser motivo del próximo sábado. Y digo que es un contexto neocolonial porque se produce entre fines del siglo XIX y durante el siglo XX, en el cual nuestros países latinoamericanos ya no fuimos colonias en sentido estricto, ¿no? Sino que quedamos sometidos a regímenes neocoloniales, es decir, con independencia política formal, pero un sometimiento real en términos económicos, culturales, científicos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso caracteriza al neocolonialismo. Entonces tenemos esas dos etapas con sus diferencias y sus similitudes. Así que hoy puntualmente vamos a trabajar entonces este contexto colonial. Bien, ubiquémonos, siglo XVI, primer siglo de conquista en América, la primera etapa de la economía colonial va a ser fundamentalmente una etapa minera, así que veremos que algunos de los conocimientos que aparecen siendo explotados eh, son de carácter minero, porque era efectivamente el interés económico fundamental en esta primera etapa de colonización en América. Luego se va a incorporar la explotación de plantas, ¿no? La explotación agrícola en las grandes plantaciones, fundamentalmente tabaco, café, algodón, cacao y alguno más, azúcar, por supuesto, ¿no? Pero eso es una etapa posterior, ¿no? La etapa inicial es una etapa fundamentalmente minera, de una minería que es la que interesa en el momento, que es la minería de la plata y el oro exclusivamente, ¿no? Antes de comenzar a trabajar algunos casos, vamos a hacer algunas disquisiciones más teóricas para ver cuál es el aporte que nuestro enfoque hace a esta cuestión, ¿no? Para eso les voy a compartir pantalla para que vean un pequeño gráfico que sintetiza algunos flujos de conocimientos y de materias que se dan en la modernidad. Díganme si están viendo ya la pantalla, Cristina. Sí, perfecto. Digo Cristina porque te tengo, apareciste ahí en la versión reducida de la imagen. Bueno, esta pequeña gráfica resume lo que podemos definir como flujos y stocks de conocimientos y materia en la modernidad temprana o en la modernidad. Cuando hablamos de modernidad estamos hablando del proceso histórico que se inicia en el siglo XV, siglo XVI, que va a dar va a dar lugar a un nuevo mundo, ¿no? Que es el mundo que los autores de la tradición latinoamericana definen como un mundo moderno colonial, ¿no? Un mundo que se estructura en torno a un centro imperial en Europa, hoy diríamos el noratlántico, porque ya no es solo Europa. De hecho, el eje de gravedad se va a ir desplazando hacia los Estados Unidos en el siglo XX, pero en toda la etapa que nos interesa estudiar hoy es básicamente Europa, ¿no? Y se da un proceso de eurocentramiento del mundo, un mundo que no tenía por centro a Europa, pero que a raíz de la modernidad y la expansión que permite la modernidad,
ese mundo va a terminar en el siglo XIX por quedar bajo la égida europea, ¿no? Esto es importante decirlo y aclararlo. El eurocentrismo, el centramiento del mundo en Europa, se produce recién en el siglo XIX. Toda la etapa moderna, que es la que va del siglo XVI al XVIII, Europa continúa sin ser el centro del mundo, ¿no? El centro continuaba fundamentalmente en el Oriente, en China y en India. Es recién en el siglo XIX, mediante la revolución industrial, las revoluciones burguesas, que finalmente el sistema capitalista con centro en Europa se vuelve el sistema global, ¿no? Pero para llegar a esa supremacía del siglo XIX, se da un proceso, y es ese proceso el que nos interesa analizar. Y ese proceso tiene estas tres patas. Una pata económica, que es el cuadrante que aparece arriba, acumulación de capital en Europa. En términos de Marx, diríamos la acumulación originaria del capital. Una pata política, que es el eje, el vértice que aparece abajo a la izquierda, ¿no? La expansión política europea, en otros términos, el colonialismo o el imperialismo. Y la tercer pata de esta tríada, que fue un verdadero ciclo virtuoso para Europa, un ciclo ahí está puesto en el centro, ¿no? Un ciclo virtuoso de eurocentramiento. La tercer pata es la ciencia moderna, en la cual Europa funge como centro de procesamiento, utilizando esta expresión de Bruno Latour, ¿no? Europa como un centro de procesamiento. ¿Qué significa que Europa en el plano de la ciencia sea un centro de procesamiento? Que llegan, no sé si ustedes ven mi mouse, ¿el mouse mío lo ven, no? ¿Sí? Perfecto. ¿Ven esta imagen? Dice muestras vegetales, información y conocimientos de no europeos. Esto es lo que va a llegar en esta flecha que va hacia de la expansión política hacia la ciencia moderna, es lo que va a llegar producto de la expansión imperial, ¿no? ¿Qué está llegando a Europa? Llegan muestras vegetales que van siendo taxonomizadas y catalogadas, dando lugar todo el desarrollo de la biología moderna, ¿no? De la botánica, etcétera. Van a llegar muestras vegetales, va a llegar información, ¿bien? De hecho, veremos en los casos que trabajemos hoy que había una normativa muy explícita, por ejemplo, de la corona española, para la sistematización de información proveniente de los espacios coloniales, ¿no? Si va a llegar grandes cantidades de información y van a llegar conocimientos de no europeos, conocimientos de indígenas, conocimientos de africanos, conocimientos de asiáticos, conocimientos de musulmanes, que también había políticas explícitas de sistematización de esos conocimientos. Es decir, no es un flujo el que va de acá hacia allá, no es un flujo espontáneo. Por supuesto, hay una espontaneidad, hay gente que recoge información y por motu propio, digamos, la lleva hacia Europa, ¿no? Exploradores, sacerdotes, misioneros. Eso existe, lógicamente. Pero también hay una política sistemática de recopilación, de sistematización de los conocimientos de no europeos, ¿no? De pueblos no europeos. Entonces tenemos un gran flujo, ¿no? ¿Qué devuelve esa ciencia moderna que va a procesar todas esas muestras que llegan, toda esa información y todos esos conocimientos? Europa va a ser, dice Latour, un gran centro de procesamiento, y esto lo veremos en el caso de la stevia, cómo se sigue produciendo aún en el siglo XX. ¿Qué es lo que va a devolverle a esta expansión política, esta ciencia moderna? Le va a devolver tecnologías de conquista. Si lo que viaja de este cuadrante hasta este son tecnologías de conquista. ¿Qué son tecnologías de conquista? Bueno, mejores mapas, mejores tecnologías de navegación, mejores instrumentos de sistematización, de administración, ¿no? Entonces, la expansión política se va a retroalimentar de los avances de la ciencia moderna. Una ciencia moderna que a su vez se retroalimenta de la expansión política. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora veamos este eje, el de la acumulación de capital y la ciencia moderna. ¿Qué recibe la ciencia de esa acumulación de capital? Bueno, básicamente recursos materiales y simbólicos. Es decir, de acá hacia acá viajan recursos materiales y simbólicos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hay recursos para hacer ciencia. Bien, los científicos en Europa, en esta etapa
incipiente de la ciencia moderna, sin embargo, gozan de importantes recursos para construir nuevos instrumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Para contar con el tiempo necesario para hacer ciencia, además. Y recursos simbólicos, ¿no? Esa acumulación de capital va a dotar esa ciencia de un gran prestigio, y ese prestigio a su vez le servirá para obtener muestras de los misioneros, de la gente que está yendo hacia las colonias, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, los recursos simbólicos son muy importantes. ¿Qué le aporta la ciencia moderna a esa acumulación de capital? O sea, ¿qué viaja de acá hacia allá? Bueno, mejoras tecnológicas, también valores simbólicos. La ciencia le va a aportar legitimidad a ese capital que se está acumulando en Europa. Productos agrícolas que van a llegar de este proceso, ¿se dan cuenta? De acá llegan muestras vegetales, acá se sistematizan, se estudian, se analizan y vuelven como productos agrícolas para la acumulación de capital en Europa. Productos que muchas veces van a terminar siendo explotados una vez más en las colonias, ¿no? Pero es la ciencia moderna la que le aporta al capital el conocimiento de esos productos y del potencial económico, ¿no? De esas producciones. A este proceso que va de la expansión política, pasando por la ciencia y llega hasta la acumulación de capital, a este proceso yo le llamo la mediación científica. Lo van a ver en el trabajo sobre la stevia, ¿no? A esto le llamo la mediación científica. También está en el artículo sobre el siglo XVI, ¿no? ¿Qué es la mediación científica? Cuando la ciencia queda en el medio de estos dos factores, del político y del económico, ¿no? Esa mediación científica que contribuye o bien al imperialismo o bien a la acumulación de capital. Y vamos a ver la última pata de el último costado, digamos, de este triángulo. Perdón mi poca terminología en trigonometría. No sé cómo se llaman los costados del triángulo. La última patita, digamos, acá. ¿Cómo se relacionan estos dos elementos? Bueno, ¿qué viaja de la acumulación de capital hacia la expansión política? Bueno, viaja lógicamente administración y poder militar, ¿no? Es decir, ¿qué le da el capital a esta expansión política? Le aporta administración y poder militar. ¿Y qué viaja de la expansión política hacia la acumulación de capital en Europa? Viajan riquezas materiales, lógicamente, si la expansión política está aportando, en la primera etapa, oro y plata, fundamentalmente, y viajan riquezas cognitivas, es decir, conocimientos con valor económico. Este, este puntito es el que trabajamos en este curso. Bien, toda esta introducción semiteórica es para eso, para que ustedes identifiquen cuál es el foco de este curso y de nuestro interés. Bien, nos interesan los conocimientos no europeos, puntualmente americanos. Este mismo análisis podría practicarse para la India, para China, para África. Nosotros puntualmente trabajamos la situación americana, es la que tenemos más a mano, por los archivos y demás. Bien, ¿y cuáles de estos conocimientos fueron incorporados en la acumulación de capital en Europa? Por eso hablamos de el otro botín, porque el botín que siempre se ha estudiado han sido las riquezas materiales. Nosotros planteamos la hipótesis de que hay otro botín, un botín de carácter cognitivo, un botín basado en conocimientos que aportó a la acumulación de capital en Europa. Incluso diríamos a la acumulación originaria de capital, solo que esa acumulación originaria sigue produciéndose hasta la actualidad. ¿Esto es absolutamente novedoso? No, por supuesto que no. Hay gente que ha trabajado esta clave de análisis, pero no es la clave en que más se ha estudiado esto. El eje siempre ha estado puesto acá, o la mayor parte de las veces, en esta relación entre expansión política y ciencia moderna. Es decir, cuando ustedes van a la literatura que ha estudiado este tema, lo que encuentran es que hay muchos autores que se han preocupado por mostrar los aportes de conocimientos indígenas a la ciencia moderna. Sobre todo cuando se estudia en esa clave, se destacan los conocimientos etnobotánicos y medicinales. Esto es lo habitual. Ustedes van a la literatura crítica que hay sobre el tema y lo que te muestran es, bueno, a ver qué conocimientos guaraníes, qué conocimientos de pueblos mesoamericanos fueron incorporados a la ciencia moderna. Este es el enfoque más trabajado.
no es el enfoque que nos interesa a nosotros acá. Nosotros queremos mostrar que además hubo conocimientos que, más allá de que fueran incorporados a la ciencia moderna, en algunos casos lo fueron, es decir, que tenemos una mediación científica, pero en otros casos no, sino que directamente fueron explotados económicamente, sin mediación de la ciencia. Esto para nosotros tiene un doble valor. Por supuesto tiene un valor evidente, que es arrojar luz sobre un proceso que se ha mantenido invisibilizado, ¿no? Esto tiene un valor per se. Pero además, nos interesa mostrar que hay producción de conocimientos productivos en contextos no europeos. Porque aquí se termina reforzando en esta línea de análisis, la que muestra la relación entre expansión política y ciencia, se termina reforzando la identificación entre lo indígena con la naturaleza y de América como fuente de recursos naturales. Es decir, en esta clave de análisis se termina enfatizando la idea de que América es básicamente naturaleza, que es la forma en que nos ven desde el norte. América Latina es naturaleza, América Latina es fuentes de energía, América Latina es recursos naturales. O sea, refuerza, sin quererlo en el caso de muchos autores, una identificación de los pueblos indígenas como pueblos en contacto con la naturaleza, de una mirada un poco simplista, pero desmereciendo sus aportes técnico-productivos. En cambio, cuando uno ve esta línea de análisis, le permite enfatizar que además de ser pueblos que tenían, por supuesto, su contacto con la naturaleza, además eran pueblos que producían, que tenían conocimientos técnicos, y que esos conocimientos técnicos fueron incorporados por el capital. Bien, este es un primer análisis teórico de importancia. Les quiero ofrecer un segundo elemento teórico antes de pasar a los casos. Yo después les paso estas filminas, no se preocupen. Quiero ver si tengo una, creo que tengo una filmina. Denme un segundito. Ah, vamos a quedarnos con esta. Bueno, el segundo elemento teórico, para no aburrirlos con lo teórico, tiene que ver con la propuesta de análisis que tenemos, ¿no? Es decir, qué planteo teórico metodológico, es decir, qué No me aburro, método. Santiago, perdón, no me aburro, así que adelante, no me aburre la teoría. Está bien, pasa que vos, Mónica, trabajás este tema. Hay gente que por ahí no viene del ámbito académico que por ahí le queda muy distante la teoría, ¿no? Bueno, em, ¿cuál es la propuesta teórico-metodológica? Es decir, cómo nosotros planteamos un marco para entender este proceso, ¿no? Básicamente, la propuesta que hacemos la hacemos desde el marco del materialismo cognitivo, que es un marco teórico novedoso, surgido en Argentina de raíces latinoamericanas. Quiero decir de raíces porque se nutre de una tradición de pensamiento, y a su vez, por supuesto, en diálogo con las teorías económicas, sociales, contemporáneas, a nivel internacional, ¿no? Son básicamente europeas y estadounidenses. De ese cruzamiento entre estudios de ciencia, tecnología y sociedad y estudios sobre la Internet, las cuestiones digitales, etcétera, surge este marco teórico que es el que nosotros con Julián, y en mi caso en particular solo, para el caso de la stevia, aplicamos para el análisis de la explotación de conocimientos indígenas. ¿Qué es lo que propone este marco teórico? Yo ahí les mandé por WhatsApp algunos textos, la gente que se incorporó después no tiene acceso, así que después lo vuelvo a reenviar. Algunos textos que presentan estas cuestiones, ¿bien? Recuerden que este no es un curso académico, nadie está obligado a leer nada, pero yo les ofrezco bibliografía para quien quiera, lógicamente, profundizar, ¿no? Tanto la bibliografía del análisis de los casos como la bibliografía más teórica.
Y en el caso de la teoría, ahí les propuse un texto en inglés y uno en castellano, donde presento este marco teórico junto a Mariano Zuckerfeld, que es un poco el padre mentor de este marco teórico, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que propone? Y por qué entendemos que nos ofrece una herramienta muy útil para pensar esto? El materialismo cognitivo hace un giro, digamos un giro copernicano, en la forma de entender el conocimiento, que es la siguiente. Por eso se llama materialismo cognitivo. Va a tratar o va a proponer pensar el conocimiento a partir de sus soportes materiales. ¿Qué significa esto? Bueno, desde el materialismo cognitivo partimos de la idea de que que el conocimiento no está en un éter, que no existe en una inmaterialidad, sino que siempre está soportado sobre una base material, siempre. Base material que puede ser de cuatro tipos. A ver si tengo una gráfica más para acompañar esto y que les resulte más fácil. Creo que tengo esta en inglés, pero creo que se entiende bastante bien. Vamos con esta. ¿Ustedes ven mi pantalla ahora o siguen viendo el PowerPoint? Sí, perfecto. Acá hay una pequeña gráfica que va a ayudar para esta parte. Yo veo el PowerPoint, flujo de ¿Ah, sí? conocimientos y actores. Entonces esperen Sí, que está solo compartida esa pantalla. ahora comparto. Ahí está. Bien. Ahora sí. Bueno, lo que plantea el materialismo cognitivo es que hay cuatro tipos de soportes materiales. Un soporte material de carácter biológico, uno de tipo objetivo, uno de tipo subjetivo y uno de tipo intersubjetivo. Y que todos los conocimientos que existen pueden ser ubicados en alguno de esos cuatro soportes, o al menos nosotros no hemos todavía identificado un quinto soporte. Quizás lo haya, no lo sé. Los conocimientos de carácter biológico son aquellos que se identifican con los flujos genéticos, endocrinológicos, nerviosos de los seres vivos, que hoy son vistos como una forma de conocimiento, de información, ¿no? De hecho, a partir del desarrollo de la biotecnología, hemos sido capaces de intervenir, como humanidad digo, ¿no? Capaces de intervenir en esos flujos de conocimiento orgánico y hemos creado nuevos organismos que aquí denominamos como posorgánicos. Es decir, hemos logrado intervenir sobre esos flujos de información creando organismos genéticamente modificados, ¿no? Esa intervención nos da la pauta de que efectivamente son formas de conocimiento biológico, son los flujos de conocimiento biológico que rigen la vida de los organismos vivos, valga la redundancia. Plantas, animales, humanos y demás organismos vivos se rigen por estos flujos de conocimiento biológico. Ese conocimiento tiene una materialidad muy evidente, no hace falta explicar demasiado, ¿no? Es decir, no están en un éter, en una especie ideal que habita en el mundo de las ideas platónicas, sino que están en el ADN de un organismo, etcétera, etcétera. El segundo tipo de soporte material del conocimiento es un soporte de carácter objetivo, que está por fuera de los seres vivos. Bien, son materialidades que han sido transformadas mediante flujos de conocimiento y que contienen conocimiento a su vez. Y pueden ser de dos tipos de nuestro marco teórico. Pueden ser tecnologías o conocimientos codificados. Conocimientos codificados son un libro, una hoja escrita, un código de programación, un códice Maya, cualquier forma de materialidad que sustente un código. Bien, eso es un conocimiento de soporte objetivo codificado. En el caso de los conocimientos indígenas, existen, por supuesto, situaciones de codificación. Aunque eran culturas, sobre todo las culturas sudamericanas, mayormente analfabetas, es decir, no se desarrolló un alfabeto, de todos modos había formas de codificación, ¿no? Por ejemplo, el caso del quipu era una forma de codificación que hasta el día de hoy, de hecho, no ha logrado ser del todo decodificada, ¿no? Saben cuál es el quipu inca, ¿no? Que se usaba para contar o llevar algún tipo de registro que todavía hoy no ha sido del todo decodificado. Entonces, eso es una
un conocimiento de soporte objetivo codificado. Ni hablar ya cuando se van a Mesoamérica, donde sí ya había formas de escritura, algunas mayormente decodificadas, otras no tanto, que conforman los conocidos códices, ¿no? Ahí tenemos formas de conocimiento objetivo codificadas. Y luego hay formas de conocimiento objetivas que llamamos tecnologías, que son aquellas que fueron creadas con una finalidad, con un propósito. Por ejemplo, la mesa, que en este momento soporta mi computadora, tiene conocimiento incorporado. La computadora, por supuesto, tiene conocimiento mucho más complejo incorporado. Bien, pero incluso esta tarjeta de crédito que tengo acá es conocimiento incorporado en una tecnología, que a su vez tiene conocimientos codificados, ¿no? Porque está mi nombre, mi apellido, la fecha de vencimiento, etcétera, etcétera. Bien, tiene los dos tipos de conocimiento. Incluso podríamos decir que este regalito de mi hija es también una tecnología desde el punto de vista del materialismo cognitivo, ¿no? Tiene conocimiento incorporado, lo incorporó de hecho mi hija, para transformar y ser lo que es hoy, que es una especie de hada, ¿no? Luego están los conocimientos de carácter subjetivo, que son aquellos conocimientos que están incorporados en la mente individual de los seres humanos. Los conocimientos objetivos e intersubjetivos son, bueno, los objetivos también, ¿no? Son propiamente humanos. En verdad los objetivos ya entramos ahí con el tema de las máquinas, pero excede la cuestión de este curso. Pero los subjetivos, los intersubjetivos son propiamente humanos. Los conocimientos subjetivos son aquellos que están asentados en la mente individual de cada uno de nosotros. Y es lo que habitualmente se suele entender por conocimiento. Están aquellos que llamamos explícitos, que son los conocimientos que tenemos al acceso de nuestra conciencia. Por ejemplo, el curso que yo estoy dando en este momento son conocimientos explícitos que tengo en mi conciencia, en mi mente. Y después están los conocimientos de carácter implícito o tácitos, que son aquellos que anidan en el subconsciente o en el inconsciente, que tenemos incorporados, pero que no somos capaces de verbalizar. Por supuesto, se pueden verbalizar merced a un gran esfuerzo, ¿no? Uno puede verbalizar cuál es el conocimiento que tiene al andar en bicicleta. Pero andar en bicicleta es un conocimiento implícito o tácito que tenemos incorporado desde nuestra primera infancia, lo mismo que caminar. Vieron que hay situaciones de daño cerebral, por ejemplo, que hay personas que desaprenden todo, y ahí uno se da cuenta lo difícil que es reaprender esos conocimientos implícitos, ¿no? Como, por ejemplo, manejar los cubiertos en una mesa. Y lleva mucho tiempo aprenderlo, ¿no? Cuando uno es padre lo sabe, cuando tiene que enseñarle a sus hijos a comer bien. Uno ve el proceso de incorporación de conocimientos que luego, con el paso del tiempo, serán conocimientos tácitos o implícitos. Hasta estar sentado en una silla es un conocimiento que se aprende. Bien, todos esos son conocimientos que están en la mente individual de la persona. Y luego está un gran grupo de conocimientos que son los conocimientos intersubjetivos, también podríamos llamarles conocimientos sociales, que son aquellos que solo se producen en la intersubjetividad. Anidan materialmente en la mente de cada uno de nosotros, pero solo se dan en la intersubjetividad, es decir, no se pueden dar en un individuo aislado. Más bien el individuo, cuando surge a la vida, se encuentra ya con estos conocimientos intersubjetivos, a los cuales él a su vez o ella a lo largo de su vida irá alimentando, ¿no? Y cuando esa persona muera y ya no sea parte de esos conocimientos intersubjetivos, esos conocimientos seguirán su ciclo de acumulación, ¿no? En cambio, los conocimientos subjetivos mueren con la vida de uno. Uno muere y esos conocimientos explícitos e implícitos desaparecen. En cambio, los intersubjetivos, cuando uno muere, continúan su curso, ¿no? Ahí tenemos, por supuesto, los lenguajes, que son una forma de conocimiento fundamental. El lenguaje es necesariamente social, lógicamente. Los conocimientos de lo que llamamos de reconocimiento, que ahí aparece como recognition en inglés, reconocimiento, que son los conocimientos de reconocimiento, valga la redundancia, son conocimientos que implican la ubicación en un espacio social, en un espacio de redes de reconocimiento, el modo en que uno es visto, el modo en que uno se ve a sí mismo, el modo en que uno es visto por los demás, el modo en que uno ve a los demás.
En el caso de las relaciones con el mundo indígena, esto tiene un peso central, ¿no? El modo en que ese otro va a ser reconocido, porque eso va a dar la pauta de cómo va a ser tratado. ¿Bien? Estos son para nosotros redes de conocimiento, ¿no? Es decir, el reconocimiento es una forma de conocimiento. Luego tenemos los conocimientos de tipo organizacional, que es el modo en que los seres humanos nos organizamos colectivamente para resolver determinada cuestión, sea producir medios de vida, bienes, servicios, o incluso aquí mismo, en este momento, hay un conocimiento organizacional, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que deben silenciar sus micrófonos, que no deben interrumpir al docente. Yo sé más o menos que tengo un tiempo pautado para hablar. Si todo eso hace a los conocimientos organizativos que tenemos incorporados, intersubjetivamente. De hecho, no sé si recuerdan cuando empezó el tema de la virtualidad, hubo una pequeña curva de aprendizaje que hacer al respecto. No todos sabíamos cómo movernos en este nuevo entorno. ¿Eso es por qué? Porque no había conocimientos organizacionales. También hay conocimientos organizacionales en una casa, en la distribución de tareas que tenemos adentro de nuestra casa. Tradicionalmente había una división sexual del trabajo, básicamente, ¿no? En el seno del hogar. Hoy quizá ha cambiado un poco, pero sigue habiendo una división sexual del trabajo muchas veces, ¿no? Eso es un modo de conocimiento organizacional. Sí, el modo en que nos organizamos. Esto es un tema, por ejemplo, que los empresarios conocen muy bien, ¿no? Porque hace, por ejemplo, al plano productivo, al plano del trabajo, ¿no? El trabajo tiene una dimensión organizacional muy importante. Después está el plano axiológico, el plano de los valores. Los valores de nuestro marco teórico son también formas de conocimiento, ¿no? Cómo se concibe lo bello, cómo se concibe lo bueno, cómo se concibe lo correcto, el bien y los demás valores, cómo se concibe lo útil o lo inútil, son formas de conocimiento que son, por supuesto, de carácter intersubjetivo. Si los valores no son cuestiones que anidan en la mente individual de uno, ¿no? Sino que son cuestiones compartidas socialmente. También aquí, bueno, todas estas formas de conocimiento van a ser muy importantes, pero en particular en relación con lo que vamos a trabajar hoy, va a ser clave porque va a ser a la forma en que, por ejemplo, el indígena concibe la naturaleza o concibe la relación con un otro, en fin, viene el mundo de los valores. Y finalmente, para cerrar ya esta parte teórica y no aburrirlos, la cuestión normativa, las normas, las regulaciones, ¿no? Las normas y las regulaciones, alguno me dirá, bueno, pero no son conocimientos objetivos codificados porque hay leyes escritas y hay constituciones. Por supuesto que sí. Las normas, por lo menos a lo largo de la evolución humana, han tendido a ser codificadas, a tener que volverse escritas, ¿no? Desde Hammurabi en adelante. Las normas tienden a escribirse. Pero las normas funcionan en tanto están incorporadas en la intersubjetividad. De hecho, cuando una ley o una norma no se cumple, decimos es letra muerta, ¿no? No, esta ley es letra muerta, no la cumple nadie. Incluso lamentablemente, ¿no? Gran parte de la Constitución o de las declaraciones de derechos humanos son letra muerta, ¿no? No se cumplen. Entonces, el valor de la ley o de la norma no está en su codificación, sino en que esté asentado en la intersubjetividad. Cuando una norma está incorporada intersubjetivamente, ahí sí se vuelve norma, ahí sí se vuelve regulación. ¿Bien? O sea, la vida de la norma, la vida de la ley, la vida de la regulación está en su introyección en la intersubjetividad. En la medida en que los actores humanos, en que los seres humanos cumplimos con la ley, es que la ley tiene valor. No porque esté escrita en un lugar. De hecho, hay muchas leyes que no están escritas, leyes sociales me refiero, que tienen, sin embargo, una enorme vigencia, ¿no? Bien, formas de interacción social que no están reguladas por normas. Nada, es un tema muy apasionante ese, que también hace a las cuestiones que vamos a ver en los casos a continuación. Antes de pasar a comentarles algunos de los casos, no sé si llegaremos a ver los 8, me gustaría que se saquen dudas sobre esta cuestión más teórica, porque fue un poco densa y quizás apabullante para algunos. Gracias. Yo tengo una duda, aunque, bueno, tengo varias, pero voy a empezar con una que es como la que tengo más clara, y es como de dónde surge este marco para entender el conocimiento.
o sí, como desde dónde se está delimitando respecto a sus referentes teóricos. Está genial, me parece genial como toda esta clasificación, entonces como que me gustaría saber cómo poderlo explorar bibliográficamente. Mira, cortito y al pie para no irnos por las ramas en un tema que nos saca del eje, pero en la bibliografía que yo compartí en el curso hay unos textos donde mostramos las fuentes en las cuales se abreva el materialismo cognitivo. Bien, básicamente te recomiendo, si te interesa el tema, hay un texto que sacamos en una revista colombiana, se llama Materialismo Cognitivo, un estado del arte, y hay uno en inglés bastante más completo, que salió este año publicado. No sé si lees inglés, pero bueno, ahí está bastante más completo y tiene toda una parte inicial que nos pidieron ellos que hagamos, donde enfaticemos las influencias teóricas. Así que ese punto lo vas a encontrar bastante desarrollado ahí. Y luego hay un texto que también les compartí, que después lo vuelvo a mandar, donde yo establezco los diálogos entre el materialismo cognitivo y los enfoques de la complejidad, ¿no? Los enfoques de Edgar Morin y otros autores. Y ahí también se ve un poco algunos diálogos teóricos que te pueden servir para ver esa cuestión puntual que estás preguntando. ¿Bien? Mónica. Sí, a mí me quedó la duda, yo mandé la pregunta cuando vos estabas trabajando el tema de los conocimientos objetivos, no sé si es exactamente la palabra, pero hablabas de los codificados y de los, recordame el otro, los tecnológicos, la de Tecnologías. la tecnología. Sí. Y yo me pregunto si algo que está codificado, como en el caso de los aztecas, los mayas que tenían sus calendarios, no son también una tecnología. Es decir, Sí, eso lo tenemos trabajado también, ¿eh? Sí. De hecho, identificamos tecnologías de la información y tecnologías de la materia. Sí, eso también. Eso después, si querés, tenemos alguna cosa escrita específica sobre eso. Pero sí, Mónica, tenés razón, tenés razón. Hay tecnologías de la información y tecnologías de la materia. Las tecnologías de la información, vieron que es un término que se puso de moda de los años 80 en adelante, pero es un error, es un error. Las tecnologías de la información son milenarias, tienen calendarios antiguos, son tecnologías de la información. Un libro es una tecnología de la información. O sea, ahí hay un pequeño matiz, Mónica, que muy bien identificaste, entre el instrumento que porta el conocimiento y la codificación que contiene. Pero bueno, es un detalle ahí bastante técnico que después leyendo la literatura creo que se te va a aclarar. Y sobre todo, yo les diría que quien tenga estas dudas más puntuales, más finitas, lea los textos y la semana que viene podemos aclarar cuestiones que puedan surgir a partir de eso. Pero sí, sí. ¿Alguna otra duda sobre las cuestiones más teóricas? Ahí, perdón, Mónica, un punto que te puedo aclarar una cosa ahí. Una cosa son los flujos para el materialismo cognitivo, los flujos de conocimiento y otra los stocks, ¿no? Tomamos esta distinción de la economía. Este es un marco teórico que dialoga mucho con la economía, ¿no? A nosotros nos interesa mucho la cuestión económica. Los stocks de conocimientos, por ejemplo, uno puede tener un stock de conocimiento, es la memoria humana, ¿no? Eso es un stock de conocimiento. Es conocimiento acumulado en un lugar. Y el flujo es cuando ese conocimiento está puesto en circulación. Por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento, donde yo estoy poniendo en circulación un conocimiento que está en mi mente individual, diríamos en términos del materialismo cognitivo, un conocimiento explícito de carácter subjetivo, yo lo estoy poniendo en circulación a través de una cantidad de tecnologías que están haciendo circular esto hasta sus hogares, y ustedes lo están en principio incorporando o al menos oyendo, introyectando dentro de sus mentes individuales, ¿no? Entonces, ahí tenemos un flujo de conocimiento. Miren que pasa de un stock a otro stock en principio. Nada, es una pequeña distinción teórica. Y después otra distinción que va a aparecer en los artículos que ustedes lean sobre conocimientos indígenas es la distinción entre mediador e intermediario. Cuando hacemos el análisis de la tipología de actores, para entender la explotación, en esa tipología de actores tenemos productores de conocimiento, que es aquel que produce un conocimiento. En este caso, supongamos, materialismo cognitivo, lo produce fundamentalmente Mariano Zuckerfeld, ¿no? Las ideas originales son de él. Luego tenemos intermediarios. ¿Quiénes son intermediarios? Aquellos que solamente repiten lo que aportó el productor.
Eso es un intermediario. En el caso del conocimiento indígena vamos a ver que hay intermediarios. Es decir, el intermediario facilita la circulación del conocimiento. Es un eslabón fundamental, ¿eh? Pero no es un productor, es decir, no agrega nada nuevo, solo facilita la circulación. Luego está el mediador. El mediador, además de facilitar la circulación, agrega algo nuevo. Yo sería un mediador en este caso, de un marco teórico que fue producido fundamentalmente por Mariano. Yo agrego algunas cosas y además lo hago circular. Soy un mediador. Bien, por ejemplo, este estudio del siglo XVI, Mariano no lo hizo, lo hago yo. O el estudio de la stevia, ¿no? El 16 con Julián, el de la stevia solo. Entonces acá soy un mediador. Tomo cosas producidas por otro, le agrego elementos nuevos. Y luego en el caso de que haya explotación de conocimiento, que es el caso de los indígenas, veremos que hay un eslabón último, que es el de aquel que usufructúa el conocimiento, ¿no? Que utiliza eso con fines de lucro. De esos roles, productor, intermediario, mediador y explotador, hay solo dos roles que no pueden solaparse, el de productor y explotador. Los demás roles pueden solaparse. Es decir, el explotador puede ser también un mediador, puede ser que el explotador de conocimiento a su vez agregue conocimiento, esto va a pasar mucho en la historia de los conocimientos indígenas, pasa mucho, es decir, el europeo, encomendero, misionero, muchas veces agrega conocimiento propio, ¿bien? Entonces no es un explotador puro, diríamos, es un mediador también. O puede ser un intermediario, puede ser que su rol fue de intermediación, no agregó nada nuevo, pero sí funcionó como intermediario. O puede ser que los propios indígenas funcionen como mediadores entre sí, entre un pueblo y otro. Bien, lo que no puede coincidir nunca es que el productor y el explotador sean el mismo actor. Eso no puede ocurrir nunca. Si siempre tiene que haber una línea donde en un extremo tenemos productores de conocimiento y en otro extremo explotadores. Sencillamente porque si coincidiría, no habría una relación de explotación. Bien. Si coincidiría productor y explotador, no habría explotación. Sería solamente una persona que produjo un conocimiento y obtiene un lucro de eso. Ahí no hay relación de explotación. Para que haya relación de explotación, el actor productor no puede coincidir con el actor explotador. Y muchas veces intermediarios y mediadores también van a ser explotados, por el capital. Por supuesto que sí. Bien. O muchas veces colaboran, lo vamos a ver en el caso de muchos sacerdotes o científicos, muchas veces colaboran con el proceso de explotación sin ser del todo sin ser del todo conscientes de eso, ¿no? En términos del materialismo cognitivo, y con esto cerramos lo teórico, en términos del materialismo cognitivo diríamos, hay personas que están incorporadas en flujos organizacionales y que no lo saben. Esto es muy común en el ámbito de la ciencia, para quienes somos científicos o trabajamos en el ámbito académico. La ciencia periférica muchas veces está incorporada en flujos de acumulación de capital en otros territorios y el científico local no lo sabe. Está funcionando como mediador de procesos de explotación y no lo sabe. O sea, la explotación no es un tema de conciencia o de conocimiento del proceso de explotación. Esto ya lo decía Marx, ¿no? El trabajador puede ir contento a trabajar. Quizás está siendo súper explotado y los trabajadores de Rappi, ¿no? O de Uber. Están contentos con su explotación, ¿no? Bueno, no es un tema de que vos seas consciente o no de la relación de explotación. El tema es que sea objetiva. ¿Cuándo hay una relación de explotación objetiva? Cuando alguien obtiene un diferencial a costa de otro. Entonces, para que haya explotación, tiene que haber un diferencial obtenido de unos a costa de otros. Ahí es cuando hay explotación. Si fuera justa distribución de beneficios, no habría explotación, ¿no? De hecho, alguien preguntaba por cómo se aborda este tema en la actualidad. Bueno, en la actualidad, en el ámbito jurídico internacional, lo que se busca es que haya una distribución de beneficios más justa. Bueno, ¿qué es lo que busca hacer? Atenuar la explotación. Bien, entonces si hubiera una justa distribución, es decir, la persona que explota el conocimiento le retribuye a los productores por el conocimiento que aportaron, no habría explotación. Habría una distribución de beneficios. Entonces, para que haya explotación,
tiene que haber un diferencial obtenido de unos a costa de otros. Y ese diferencial tiene que ser económico. Porque también hay casos en que el diferencial que se obtiene, por ejemplo, es capital simbólico. Ahí no podríamos hablar de explotación económica. Por ejemplo, un científico que utiliza conocimientos indígenas para hacer su carrera y obtener capital simbólico. En principio no hablaríamos de explotación económica. Bien, sería otro fenómeno ahí. Que esto ha ocurrido mucho, ¿eh? Científicos que muestran conocimientos indígenas como descubrimientos propios. Bien, ¿qué le aporta a ese científico? Normalmente le aporta capital simbólico. Entonces, es una relación, no es de explotación económica, es de otro tipo. Bueno, los cansé ya bastante con la teoría. Vamos a ver algunos casos. Vamos con este Power, que creo que es el más lindo de todos. Ya están viendo, ¿no? Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, acá está. Bueno, después cuando les pase el PowerPoint van a tener un poco síntesis de lo que hoy charlábamos. Ve, acá está intermediarios, mediadores, bueno, distintos tipos de intermediarios. Ven, vaqueanos, exploradores, expedicionarios, traductores entre lenguas indígenas y europeas. ¿Ven? Los mediadores, los usuarios, bueno, en fin. Estamos. Otro punto importante que va a estar desarrollado en el texto del encuentro de hoy, el de conocimientos del siglo XVI, es que hay una diferencia entre piratería y explotación. La piratería supone que el pirateado, es decir, el saqueado, la persona que sufre la extracción de algo, no forma parte voluntariamente del proceso. Esto es muy importante. Supongamos el buque petrolero que le robaron a Venezuela. Eso fue un saqueo, una piratería. ¿No? Voy yo, que soy más poderoso, tengo un portaaviones, tengo tecnología militar avanzada y te robo un buque petrolero. O soy yo, el conquistador europeo del siglo XVI, que vengo con tecnologías militares más avanzadas y te robo tus minerales. Esto es piratería. Explotación, en cambio, implica que el explotado forma parte voluntariamente de la relación de explotación. Por supuesto, la voluntariedad de esto se da en el marco de relaciones asimétricas de poder. Es la típica relación de explotación capitalista, ¿no? Donde la persona va, vende su fuerza de trabajo en un contexto de asimetría. ¿Cuál es la asimetría? Que el que vende su fuerza de trabajo no tiene capital, solo tiene su fuerza de trabajo. Esta es la gran asimetría de las sociedades capitalistas, obviamente. Entonces, a nosotros nos interesan los casos, no de piratería de conocimientos, que algunos casos hay, no tantos, en el siglo XVI. ¿Por qué no hay tantos? Porque es más difícil obtener por la fuerza conocimientos. Es más difícil. ¿Por qué? Porque los conocimientos indígenas estaban sobre todo en el plano de la intersubjetividad. Hoy, en cambio, es más fácil, ¿eh? Hoy hay mucha piratería de conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento se codifica todo el tiempo, sobre todo en bits, en tecnologías digitales. Entonces, hoy sí hay mucha piratería de conocimiento, ¿no? Hay piratería cuando copias ilegalmente un disco, hay piratería cuando alguien obtiene conocimiento de un país periférico y lo, ¿bien? Pero todo eso está codificado. En el siglo XVI, el conocimiento indígena no estaba mayormente codificado, muy poco estaba codificado. ¿Dónde estaba ese conocimiento? En la intersubjetividad indígena. Entonces yo necesitaba, en el siglo XVI, que ese conocimiento, para poder obtenerlo, sea, entre muchas comillas, aportado voluntariamente por los indígenas. Si yo no puedo extraer por tortura, no era lo habitual tampoco, métodos de extracción de determinado mineral de una montaña, ¿no? Lo normal es que los indígenas en el contexto colonial aportaran ese conocimiento, basado en qué, hoy diríamos en cierta ingenuidad, bueno, en verdad eran los valores de esas poblaciones, ¿no? Si no había un conocimiento
del valor económico de lo que estaban aportando. Toda esta diferencia entre piratería y explotación es importante, ¿eh? Y ahora sí, vamos a ver algunos casos. Nosotros trabajamos, para, para, para que nos dé el tiempo, paso medio rápido, ¿no? Pero básicamente trabajamos fuentes históricas del siglo XVI de tres tipos, ¿no? Trabajamos a Francisco Hernández, que fue parte de una expedición científica, la primera, que se hace fundamentalmente a Mesoamérica, y como parte de esa expedición, Francisco Hernández tenía que recopilar una serie de conocimientos. Eso nos da una fuente de un valor importantísimo de pleno siglo XVI. Francisco Hernández no llegó a ser un explotador de esto porque él muere y su obra recién se va a publicar después, pero sí aportó a conocimientos que luego van a ser incorporados por otros en procesos de explotación capitalista, ¿no? O sea que Francisco Hernández es típicamente un mediador científico. Después está Nicolás Monardes, otra gran fuente que utilizamos, quien sí va a ser, además de científico, él sí va a crear productos a partir de los conocimientos indígenas y los va a vender y los va a comercializar y va a vender sus libros. Es decir, que acá tenemos la figura de una persona que no vino nunca a América, que actuaba como centro de procesamiento creo que estaba en Valencia, sí, en Valencia, y sí, o en Sevilla, ahora estoy dudando. Bueno, pero estaba básicamente en España. Va a obtener informaciones que provienen de la colonia y él va a ser, además de un mediador científico, porque él aporta conocimientos, va a ser un explotador de conocimientos. Y la otra fuente, que no está marcada acá, creo que está acá, son los relatos y registros que debían tomar los expedicionarios por orden de la Casa de Contratación de la Casa de Indias de España, ¿no? y de Portugal, ¿no? Los relatos de viaje que iban quedando constancia todos por escrito por funcionarios, ¿no? Es decir, un tipo de conocimiento administrativo burocrático. Estas son las tres fuentes que nosotros trabajamos en el siglo XVI. Veamos algunos casos de esto. Tengo más casos en otro Power, ¿eh? El caso del bálsamo. El caso del bálsamo es uno de los más estudiados. Hay incluso un trabajo muy bueno de un autor colombiano, Barrera Osorio, que se dedica específicamente a estudiar con mucho detalle el caso del bálsamo. Y él, bueno, nosotros trabajamos ya una fuente ya de registros de Indias del siglo XVI, en un texto del siglo XIX, donde se muestra que hay uso de conocimientos de carácter técnico productivo. Fíjense, acá describen muy bien en el siglo XVI el modo en que los indígenas procesan el bálsamo, ¿no? Cortan la cabeza de este árbol en menudas piezas, déjanlas en remojo 4 días en agua, al cabo de los cuales los sacan y dejan al sol por algún espacio. Cuando se calientan, se sacará de ellas en una prensa un licor muy semejante a la virtud del bálsamo, muy útil para muchas cosas, el cual se hace en espacio de un mes. O sea, fíjense que es una descripción muy minuciosa, con mucho detalle, de un conocimiento técnico productivo. No es el conocimiento de la planta, sino que es el conocimiento del modo de procesamiento de una planta para obtener un producto tecnológico. Esto para nosotros tiene un enorme valor, porque fíjense, no es que aportan el conocimiento de la planta a la ciencia moderna, que es el enfoque tradicional, ¿no? Los indígenas que conocían esta planta y que lo aportan a la ciencia moderna. No, acá lo que tenemos es un registro muy minucioso del modo de las técnicas de procesamiento, técnicas que van a ser incorporadas en procesos productivos capitalistas. Es decir, que van a rendir lucro para los explotadores. ¿Bien? Esperen que busco otro caso acá que tengo la fuente ya. Bueno, este es el bálsamo justamente, después lo pueden leer con detalle. Veamos el caso de la coca. Tienen que agrandar un poquito.
En el caso de la coca es muy interesante, ¿no? No se está Porque, viendo, Santiago, perdón. porque quizás compartí, en vez de compartir pantalla, compartí, Ah, creo que es este, sí, ahí está. Ahora sí deberían verlo. Sí, Sí, sí. Bien, bien. En el caso de la coca, que es, como saben, es un estimulante que favorece la productividad, va a ser identificado ya en el siglo XVI con esa función. Es decir, va a ser rápidamente identificado como un elemento que le va a permitir aumentar la productividad de la minería, ¿no? Y nuevamente, el modo de uso de la coca va a ser aprendido de los indígenas, ¿no? Y el modo, ¿ves? Mezclan las hojas masticadas con polvos de almejas quemadas, dan esta mezcla forma de píldoras que ponen a secar y usan después, llevan las cestas y removidas en la boca. Bien, nutren extraordinariamente el cuerpo, calman el hambre cuando no hay abundancia de alimento y bebida y quitan el cansancio de las largas jornadas. Esta coca se llevaba a vender a las minas del Potosí y diéronse tanto al poner árboles de ella y coger la hoja que esta coca ya que no vale ya tanto ni con mucho más nunca dejará de ser estimada. Algunos están en España ricos con lo que hubo del valor de esa coca, mercándola y tornándola a vender y rescatándola en los tiangues. Los tiangues son los mercados de indios, ¿no? O sea, acá es muy claro, al punto de que en el siglo XVI se conformó una especie de grupo de empresarios que se llamaban los señores de la coca, ¿no? O sea, fíjense que la coca ya hace tiempo viene siendo un negocio muy lucrativo. Lo notable es que acá hay conocimientos indígenas. No es que el europeo trajo el conocimiento sobre la coca, básicamente porque la coca es una planta nativa de América, pero además lo que aprenden de los indígenas no es la clasificación taxonómica de la coca, sino el uso de la coca para aumentar la productividad, ¿no? Acá está, ¿ven? Los señores de la coca, ¿no? Es el modo en que Felipe II se refería a ellos. Después está el caso de la cochinilla. Bueno, acá está otra cita más sobre la coca, ¿no? La coca de que dicen los indios es tan deleitosa y provechosa para les dar esfuerzo y conservación de la dentadura, y estimanla tanto así por esto como por usar de ella como moneda, y los españoles la labren y beneficien como hasta aquí lo han hecho en las chácaras que al presente están puestas. Bueno, el caso de la cochinilla, ¿no? Hay unos cardones que se dan en la tierra, que es templada, del grandor de una mano, los cuales se cultivan con mucho cuidado. Su fruto es grana colorada finísima, con que se tiñe la ropa, que en esta tierra se hace, de cumbi y otras cosas curiosas para el vestido de los indios. Tiene virtud de restreñir las cámaras de sangre y cuando ha de dar su fruto el cardón, que es uno de los gorgojitos muy pequeños, vivos y muy colorados, tienen los señores de estas heredades que son indios gran cuidado de juntar todo género de hueso que noche y día estén ardiendo con cuyo humo y calor, dice se crían los dichos gorgojuelos, que es la dicha grana. Esa dicha grana, la cochinilla, fue un producto comercial fundamental en la modernidad temprana, ¿no? De hecho, se llegaba a exportar incluso al Asia. Se fue un producto muy importante. Y lo que vemos acá es que no solo aprenden la existencia de este gorgojuelo, sino que aprenden el modo de extraer la tintura para obtener un producto comercial. Una vez más, conocimientos técnico-productivos, no solo conocimientos botánicos, ¿no? Acá está la chotl de Centroamérica. Fíjense la cita. La madera sirve para producir fuego como el pedernal frotando un leño con el otro, la corteza para tejer cuerdas más fuertes que las de cáñamo, la semilla sirve a los pintores para extraer el color escarlata, echándola en agua moderadamente fría. Para preparar la tintura, fíjese cómo describe todo el proceso, ¿no? Toman los granos ya maduros, los echan en agua caliente, los agitan continuamente y siempre del mismo modo hasta que casi todo el color ha pasado al agua. Lo dejan después asentarse y le dan forma de panecillos, como lo del anilo mohuitl, que se saca del Ixuquitl, para usarlo en su oportunidad. Es de tal modo tenaz este género de tintura que una vez untada apenas podrá quitarse por más fuertemente que se lave. Observan acá, ¿no? No son conocimientos botánicos, son conocimientos productivos. Y son conocimientos que los europeos van a utilizar en sus empresas para obtener esta tintura que le va a dar una enorme riqueza, ¿no? Tenemos otro caso aquí, el Ichu, el Ichu y el Cinnabar. Acá tenían un problema los mineros españoles en la región de los Andes del Sur, que era que les faltaba un producto para obtener la temperatura a la que necesitaban para la metalurgia, ¿no? Y la solución a ese problema técnico lo encuentran una vez más en los indios, ¿no? Fíjense, habrá 13 o 14 años que Rodrigo de Torres Navarra, uno de los más antiguos mineros y ricos de esta villa,
habiendo visto que los naturales, los indios, en sus hornillos cocían el agua de la sal y la cuajaban con paja. La paja es el ichu, es un tipo de pasto de los Andes del sur. Hizo la experiencia si podría fundir con ella los metales de azogue, y le sucedió tan bien que fue causa del grandísimo acrecentamiento que de ello ha venido a la hacienda real y a la estabilidad de estas minas, ¿no? Es decir, que aprenden de los indígenas la forma de resolver un problema de temperatura que tenían y de combustible, mejor dicho, que tenían en la minería que le estaba haciendo insustentable. Es decir, había una región minera que estaba decayendo porque no tenía posibilidad de obtener en cercanía una solución a este problema, y esa solución proviene del conocimiento indígena. Fíjense acá en Michoacán. Es tanto este de Michoacán es un producto medicinal de Centroamérica, ¿no? Es tanto el uso de él que lo traen por mercadería principal, en mucha cantidad, que se vende por gran suma de dinero. Y es tanto que me dijo un droguero que allende de lo que había vendido para los de la ciudad, había vendido para afuera de ella. En el año pasado más de 10 quintales de ello, y lo que le piden es ruibarbo de las Indias, porque ya es tan familiar que no hay aldea donde no lo usan como medicina segurísima y de grandes efectos. Este Michoacán es el ruibarbo de las Indias, ¿no? Lo que vemos acá es el uso de un conocimiento medicinal que tiene el caso particular y que está marcado aquí, que quedó codificado por los mismos indígenas, ¿no? O sea, dentro de la colonización de Mesoamérica, de México en particular, se incorporaron sabios indígenas en el colegio mayor, y fueron ellos mismos los que codificaron conocimientos medicinales que lo que nos interesa acá es, más allá de su valor científico, que fueron explotados económicamente por las empresas europeas, ¿no? Por capitalistas europeos. Y para cerrar esta parte y no agotarlos, acá les ofrecemos, en este último artículo, una tipología de actores en la clave de lo que les comentaba más temprano, ¿no? Fíjense, tenemos los casos: Bálsamo, Coca, Cochinilla, Quiotel, Ichu y Cinabrio y Michoacán. El tipo de conocimiento, usos médicos y métodos de procesamiento, usos laborales y métodos de procesamiento, usos textiles y métodos de procesamiento, usos textiles, métodos de procesamiento, material de combustión y ubicación del mineral. Esto es muy importante. La ubicación, conocer la ubicación es también un conocimiento importantísimo. Y usos médicos. ¿Quiénes fueron los productores? Los taínos, los indígenas del Alto Perú, los zapotecas, los nativos de Veracruz, Yucatán, Tabasco y Chiapas, los indios de Huancavelica, los purépechas y los tarascanos. ¿Quiénes fueron los intermediarios y los mediadores? Bueno, ahí está en cada caso, ¿no? Habría que ver ahí el detalle. Y finalmente, ¿quiénes fueron los explotadores del conocimiento, ¿no? En algunos casos pudimos identificar textualmente a quién lucró con esto. En otros casos son grupos colectivos, ¿no? Productores y comerciantes de coca, mineros del Alto Perú, exportadores de Oaxaca, comerciantes europeos, productores de Aquiotel en Nueva España, comerciantes europeos, mineros españoles, comerciantes europeos, drogueros y monardes. Y por supuesto la corona europea, la corona española, en la medida en que obtenía impuestos de esta actividad económica, también lucraba de los conocimientos indígenas, y en algunos casos también la Iglesia obtenía algún beneficio de estas explotaciones, ¿no? Esta gráfica resume sintéticamente entonces este flujo de conocimientos que describí más temprano. ¿Ven? Tipo de conocimiento: productores, intermediarios y mediadores, y explotadores. Bueno, no los voy a aburrir más por ahora. Pasemos a las preguntas que tengan y a las dudas sobre lo que quieran saber. Una pregunta que, si se me escucha, Sí, perfectamente. eh, bueno, si hay casos registrados o cómo se reflejaría este proceso de explotación o de pillaje, digamos, entre comillas, con las culturas guaraníes. Bueno, el caso Stevia es exclusivamente guaraní, así que lo vemos la semana que viene. En el proceso del siglo XVI nosotros no encontramos, tampoco hicimos un estudio exhaustivo, ¿no? Así fuimos a buscar algunos casos testigos que nos permitían eh, reconstruir este flujo. Porque, ¿qué pasa?
vos historiográficamente no podés salir a decir cualquier cosa. Probablemente haya habido conocimientos indígenas. Es más, te digo, hubo conocimientos guaraníes. Estoy pensando, por ejemplo, en el conocimiento de los senderos dentro del Amazonas. Bien, el tema es que tenés que demostrar que ese conocimiento de las trillas, de los senderos dentro del Amazonas, que son, por ejemplo, los senderos que siguió, ¿cómo es el cabeza de vaca, ¿no? El que descubre el supuesto descubridor de las cataratas del Iguazú, siguió senderos guaraníes. Eso ya está probado, ya se sabe. Tiene un nombre esos senderos. De hecho, hay una propuesta brasilera de hacer una ruta de integración que toma ese nombre, no me acuerdo ahora. Después lo busco y se los paso por el WhatsApp. Pero el conocimiento de caminos es un conocimiento muy importante. Cuando uno no conoce un territorio, obtener el conocimiento de los caminos es crucial. Ahora bien, José, tendríamos que lograr mostrar que ese conocimiento de caminos fue utilizado en el marco de procesos de explotación económica. Quizás se pueda hacer, es un trabajo con fuentes que hay que ir a buscar. Pero como además el ámbito guaranítico fue sobre todo un ámbito portugués, y nosotros trabajamos con fuentes españolas, básicamente por el acceso al idioma, ¿no? Nos facilita mucho que uno pueda leer un texto del siglo XVI y entenderlo, es impresionante. O sea, ir a leer, ustedes lo que ven son pequeños fragmentos. Nosotros tuvimos que leer muchos cientos y miles de páginas para encontrar ese fragmento. Entonces, es muy atractivo, realmente es muy fascinante, porque más allá del español antiguo, que tiene algunas pequeñas variaciones, es básicamente el mismo idioma que estamos hablando ahora. Es decir, uno puede entender una fuente del siglo XVI sin dificultad. A veces hay una palabrita que cayó en desuso o alguna cosa muy puntual, pero en principio ustedes mismos, ¿eh? Yo les digo dónde están las páginas y van a buscar las fuentes del siglo XVI, están todas publicadas ya en Internet. Entonces realmente es impresionante, o muchas, no todas, muchas. Entonces, lo que aparece mucho es los Andes. ¿Por qué aparecen los Andes? Porque estaba la minería, gente. Estaba la minería ahí. ¿Y por qué aparece Centroamérica? Bueno, eran las dos capitales, ¿no? Las dos capitales de la colonia española en América eran México y Lima. Entonces, donde están las capitales siempre vas a tener más registros. A medida que te vas hacia los bordes, hacia las periferias, vas a encontrar menos. Pero cuando trabajemos el caso Stevia, incluso vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Cómo un personaje como Moisés Bertoni va hacia las periferias en busca de un conocimiento. Pero ya estamos hablando de 300 años después que el proceso que vimos recién, ¿no? José Vecino. Gracias, ¿cómo estás, Santiago? Quería hacer una consulta, como lo mencioné en la introducción en mi presentación. Acá trabajamos con personas, referencias de pueblos originarios que de alguna forma con el antirracismo, con su trabajo de día a día, de visibilización de la lucha, de sus dificultades, a veces dejan saber, sobre todo con la academia mendocina, porque es bastante distinta a la forma de exposición, de producción y exposición de conocimiento a la que por ahí se pueden tener en otras partes del país o del mundo, o como es tu caso, donde haces referencias a las comunidades. No sé si esto, digamos, no entra como colonialismo como tal, porque no es un imperio el que extrae, pero sí tenemos en cuenta que hay una incomodidad de los pueblos originarios respecto a la reproducción de saberes en la academia sin su citación, que no es una situación, vuelvo a decir, de colonialismo, porque por ahí lo hacen eh, personas nacionales acá de Argentina, que compartimos el mismo territorio, pero sí hay una situación que a veces denuncian de apropiación del conocimiento indígena, o inclusive sucede mucho, eh, voy a decir las palabras que suelen utilizar ellos, ¿no? Que son de mi generación también, tengo 30 años, eh, el hipismo que utiliza símbolos originarios también y los explota. ¿Sí? Entiendo que excede por ahí el colonialismo, pero bueno, quería consultarte yo por Sí. ahí si hay algo que podamos ver. También eso por un lado y por el otro también de tratar de promover desde una postura decolonial autores, autoras racializados, autores, autoras de pueblos originarios,
como para también poder complementar estas visiones. Respecto a lo primero, ahí en el artículo ustedes van a encontrar una diferencia o una especificación conceptual con el concepto de colonialidad. Lo que vos estás expresando es un fenómeno de colonialidad, lingüística y epistémica, le llamamos nosotros ahí en el texto. Retomando un artículo, un lindo artículo, yo trabajé en Stevia también, en el libro Stevia, que es un artículo de un chico de apellido Garcés, o un señor, no sé, que se llama, creo que se llama así, la colonialidad lingüística y epistémica. Después se los paso. Está en el libro medio clásico ya del 2000, de Edgardo Lander, que se llama Eurocentrismo, Ciencias Sociales y no sé qué más. Ese texto de Garcés a mí me sirvió, lo he usado bastante, y este concepto de colonialidad lingüística y epistémica, que está trabajado en el artículo, ustedes lo van a poder ver ahí, sobre todo en Stevia, que está en español y todo, que es básicamente la idea de que en contextos coloniales o postcoloniales quedaron circuitos diferenciados del saber y del habla. Y en esos circuitos diferenciados hay un saber que es válido y otro que no, bueno, y todo el proceso que vos describiste, ¿no? Por lo tanto, unos hablan en nombre de otros, porque están validados. Bueno, ese proceso. Pero no es una relación de colonialismo. El colonialismo es un fenómeno jurídico, político, militar. Para que haya colonialismo, Malvinas. Malvinas es colonialismo. ¿Bien? ¿Por qué están los ingleses en Malvinas? Porque tienen más fierros que nosotros. Y tienen poder militar y son... O sea, eso es colonialismo. Lo otro es neocolonialismo, que es la situación de América Latina hoy. Neocolonialismo, tenemos a Estados Unidos que se mete en tus elecciones internas, que se mete, que todo el tiempo. Eso es neocolonialismo. Y otra cosa es la colonialidad, que es la estructura, digamos, de poder, de saber, que quedó en contextos postcoloniales. ¿Bien? Nosotros mismos tenemos rasgos de colonialidad todo el tiempo, ¿no? Porque es parte de la estructura que nos sobrevive. Y parte de esa colonialidad seguramente sea que autores racializados, como dijiste, no sean parte de la literatura de lectura, etcétera, etcétera. No son rasgos de colonialidad. Y otro aspecto que te quería señalar, para también en este afán de dar precisión conceptual, precisión que no es una cuestión meramente de erudición, sino de tratar de comprender cómo funcionan estos fenómenos, ¿no? Para eso trabajamos la precisión, que es el siguiente. Nosotros hablamos de explotación de saberes y no de extracción de saberes, ¿eh? Los saberes no se extraen, sobre todo porque el sujeto que es explotado sigue en posesión de sus saberes. Es decir, esos indígenas que vos describiste siguen en posesión de los saberes. Los indígenas del siglo XVI, que aportaron sus conocimientos de técnicas de procesamiento, ellos seguían en posesión de sus saberes. En cambio, lo que hay es extracción de bienes materiales. Eso sí hay extracción. O sea, si yo retiro el oro de esta montaña, esta región deja de poseer ese oro, ya no la tiene más. Ese oro ahora está en Europa, supongamos. Entonces, cuando hablamos de materias, en ese sentido, sí hay extracción. Por eso yo creo que está mal dicho extractivismo de saberes. Para mí está mal dicho. Lo que hay es una explotación de saberes. Sí podemos hablar de apropiación de saberes. ¿Por qué se puede hablar de apropiación? Porque ese saber pasó a ser propiedad de otro. Sobre todo a partir que surge la propiedad intelectual. Lo vamos a ver la semana que viene. Ahí sí es correcto hablar de apropiación de saberes. Porque un conocimiento que estaba en la libre circulación de una comunidad indígena habitualmente, pasa a ser apropiado por un actor que solicita una patente. Bueno, ya será tema de la semana que viene, porque en el siglo XVI esto no existe todavía. Esto no existe. Pero sí tenemos explotación. ¿Bien? Para que vean un poco las diferencias. Yo no puedo extraerte los saberes, no te puedo hacer una lobotomía. Que te extraigo el saber y vos ya no lo tenés más. Vos seguís teniendo el saber, pero te lo estoy explotando. Mónica. Yo más que nada lo que quería es hacerle un comentario respecto de lo que mencionabas de los guaraníes. Abel Pose tiene una novela, ¿sí? El largo atardecer del caminante, en la que Álvar Núñez Cabeza de Vaca camina por todas esas sendas guaraníes. Digo, es una novela, pero es una novela que tiene un apoyo de investigación histórica muy interesante. Y después el otro, estamos trabajando últimamente con esto, en la investigación, con literatura básicamente,
de ficción, entre comillas, porque de ficción tiene algunas pocas eh, situaciones. En el caso de Abel Pose hay muchas situaciones mágicas, si se quiere, ¿no? Pero es una forma de entretener que tiene el autor. Pero en el caso de Arguedas, José María Arguedas, hay un trabajo de mucho saber indígena, porque aunque él no sabemos si tenía sangre indígena, sin embargo vivió con indígenas y entonces se apropió, por llamarlo de algún modo, de la lengua indígena y desde ese lugar podía explicar ese vínculo de explotación, ahora sí, de los que llegaban del mundo europeo a vincularse con los indígenas. Entonces, llevando conocimientos de unas carreteras que hicieron, de un trabajo en las minas, de las fiestas, por ejemplo, como tantas otras cosas más. Entonces, desde ese lugar, me parece que no sería, insisto en esto, una investigación como la tuya, Santiago, pero de algún modo me parece que se puede tomar algunas de esos comentarios que realiza José María Arguedas como para mostrar cómo se apropiaba el mundo europeo de los saberes de los indígenas peruanos, ¿no? Eso, nada más quería comentar, porque la Arguedas, verdad es que Arguedas es una para mí un figura. placer escucharte. eh, Comprendí todo y luego voy a ampliar con la lectura, así que gracias, solamente aportar eso. Arguedas es una figura fundamental en esto, ¿no? Bueno, él sufre toda esa tensión, ¿no? De los dos mundos. Si no lo han leído, léanlo, pues es un autor clave. Yo tengo acá varios libros de él. Zorro de arriba y Zorro de abajo, bueno, Ríos profundos. Él justamente habita esa tensión, vive esa tensión que lo desgarra hasta su muerte, ¿no? En definitiva. Eh, y es uno de esos autores como Kush, ¿no? Como Oswald Andrade, que tratan de pensar otro modo de vinculación entre ambas culturas, ¿no? Vieron que Kush pone la idea de fagocitación, Oswald de Andrade pone la idea de antropofagia, ¿no? Son búsquedas de síntesis culturales que no impliquen la eliminación de lo americano, pero bueno, ya es otra discusión, ¿no? No estamos hablando tanto de la cuestión económica, que es lo que un poco caracteriza este enfoque. Pero sí, hay una larga literatura sobre ese tema y Arguedas es clave en eso, ¿no? Es una figura muy interesante. Nat, Me parece que más, perdón, que sí, interrumpa porque a mí me encanta esa discusión, me parece que el concepto de fagocitación justamente lo que indica es la posibilidad de cómo la cultura eurocéntrica, europea y norteamericana, no ha podido eh, de alguna forma violentar ese modo de ser, entre comillas, indígena o afro o lo que quieras, ¿no? Me parece que la fagocitación, como lo que implica es que se fagocita lo blanco, entonces el conocimiento queda ahí como sector de resistencia de saberes, si se quiere, aunque sean expropiados o apropiados. No, tampoco, tampoco tengo tan guardados tus conceptos que me parecen interesantes, pero digo, esa también es una forma de ver cómo fueron protegiendo sus conocimientos más que nada axiológicos, ¿no? Para resistir a la invasión. Me parece que eso es un dato importante que no tiene nada que ver, pero me gusta ponerlo ahí. Nat, Gracias, no voy a encender la cámara por la cuestión de conexión. Y muchas gracias por los conceptos que están comentando. Es genial aprender. Para problematizar la pregunta, voy a describirlo contextualmente. Me interesa mucho, por ejemplo, el caso de cómo se fue apropiando el conocimiento de la explotación de los metales, que usted lo mencionaba. Bueno, digamos que en el caso de lo que hoy en día es Colombia, fue fundamental esa expansión. Básicamente los europeos inicialmente llegaron aquí, pues, porque había mucho y sigue habiendo mucho oro y plata. Obviamente esto tiene como unas técnicas de extracción que dependen como de cada terreno, entonces mi pregunta va enfocada como a
si estas, inicialmente en el periodo del que usted habla, digamos este periodo del siglo XVI, en ese momento se tenía una noción del valor que tenía esta información técnica o esta información sobre la extracción, o pues si más bien se estaba dialogando, o yo entiendo que siempre hay un valor de esta información, pero me refiero a un valor más explícito, un valor como por necesitar ese conocimiento. Y en ese mismo sentido, otra pregunta, si se controlaba la circulación de ese conocimiento, lo digo específicamente porque, por ejemplo, pensando en esa explotación, ya en el siglo XVIII y XIX, por ejemplo, vino Humboldt, vinieron otras personas como para tecnificar estos procesos ya más adelante, pero eran como industrias, perdón, como inversiones privadas, inversiones totalmente privadas, entonces como que se aislaba a la población general como de ese conocimiento. Entonces como que mi pregunta nuevamente es como si se tenía la noción del valor que tenía este conocimiento técnico y si se controlaba la circulación de ese conocimiento. Y pues nada, muchas gracias, está genial como todo lo que estamos aprendiendo. Sí, efectivamente, se, se valoraba económicamente ese conocimiento. De hecho, insisto, había misiones oficiales, no eran emprendedores privados, sino que era la corona que enviaba funcionarios con la tarea de recolectar información, recoger conocimientos. De hecho, las relaciones geográficas de Indias, que es el informe que utilizamos como fuente, son anónimas, porque eran funcionarios burocráticos, no eran autores, como puede ser Monardes o el propio Francisco Hernández, aunque Francisco Hernández también vino como parte de una expedición oficial. O sea que había un conocimiento del valor de, o sea, de estos conocimientos, valga la redundancia, ¿no? Había una conciencia, mejor dicho, del valor de estos conocimientos, sí, sí. O sea, no es una cuestión a posteriori que uno ahora dice, mirá, este conocimiento que se dieron cuenta que tenían un valor o que lo hacían inconscientemente, no, no, había una idea. Quizá en otros actores, mediadores o intermediarios, no estaba esa idea, ¿no? Esto se va a ver en toda la historia de la ciencia, sobre todo. Pasa que en el siglo XVI o XVII todavía no existía la figura del científico, ¿no? No existía, es una figura del siglo XIX. Lo que teníamos eran filósofos de la naturaleza o sabios, y muchas veces en América la misma figura recogía varios, ¿no? Él podía ser sacerdote, pero además hacía ciencia. Entonces, son figuras más bien híbridas de varias condiciones. Entonces la figura del sacerdote va a ser muy importante, y muchas veces esos sacerdotes no eran parte consciente de procesos de explotación, ¿no? Eso es así. Eh, pero sí a nivel del agregado, digamos, ¿no? De la corona. Piensen que además es muy cuantificable esto. O sea, todo se cuantifica, y se cuantifica en impuestos, se cuantifica en recolección de, ¿no? De tasas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, había un conocimiento. Y después si había restricciones a la circulación, había restricciones que están planteadas, por un lado, desde el punto de vista de la colonialidad, vos ya tenés circuitos diferenciados. Bien, es decir, el acceso a una lengua, por ejemplo, funciona como como una forma de restricción. Si yo, por ejemplo, habilito que la lengua científica es el latín, si ese indígena no habla ni escribe latín, ya está siendo implícitamente corrido del ámbito de la producción válida de conocimiento. Esto es muy importante, ¿eh? No es una cuestión secundaria. Hoy pasa, ¿no? También con el inglés como lengua científica. Sí, ¿no? Y esto pasó en toda la historia de la ciencia, ¿no? Siempre hubo una lengua que es considerada la lengua científica. En su momento fue el latín, en el siglo XIX hubo una etapa medio de transición ahí imperial, entonces estaba el francés, el alemán y el inglés, y finalmente a partir del dominio británico y sobre todo estadounidense, se impuso el inglés como lengua franca. En alguna época existió el griego también, ¿no? En el mundo antiguo. Si siempre hubo una lengua que funciona como lengua franca, pero que otorga un gran poder al país que es el país originario de esa lengua, lógicamente. Entonces tenemos estos tipos de restricciones y por supuesto hay otro elemento importante, que también lo hemos trabajado teóricamente, que es que la relación de explotación se estabiliza en la medida en que el explotador tiene conocimientos que el explotado no tiene. Esto funciona en el capitalismo, ¿no? No me refiero exclusivamente al siglo XVI. Es decir, que para que el explotado
participe una y otra vez de la relación de explotación, normalmente está en una asimetría de conocimientos, es decir, hay conocimientos productivos que no tiene. Esto se suele llamar en la jerga económica los conocimientos empresarios o los aportes que hace el empresario a la producción, ¿no? Y esto se ha visto, por ejemplo, en el proceso de fábricas recuperadas o en cooperativas, donde no está la figura empresaria, muchas veces estos emprendimientos han fracasado, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente hay conocimientos de gestión, de comercialización, de logística, que los tiene un sector que es la clase capitalista. Y que son conocimientos que se adquieren muchas veces por mera socialización dentro de la clase capitalista. Mientras que vos como clase trabajadora te socializás aprendiendo que tu futuro es vender tu fuerza de trabajo, la clase capitalista se socializa aprendiendo que su futuro es mandar y explotar a los demás, básicamente. Entonces, esto ya funcionaba así en otras épocas, ¿no? Entonces, tenemos la tesis, cuando hemos profundizado en la cuestión de las relaciones de explotación, que hay una asimetría, ¿no?, de conocimiento, que no tiene que ver con conocimientos muchas veces formalizados, sino que tiene que ver con conocimientos tácitos, conocimientos intersubjetivos, conocimientos financieros, por ejemplo. Los conocimientos financieros hoy son muy importantes. Hoy, me estoy hablando, no del siglo XVI, de hoy. Entonces, que la clase capitalista tenga conocimiento financiero, que la clase capitalista forme parte de redes de reconocimiento que implican que te aceptan como un par, versus una clase trabajadora que está fuera de esas redes, que no vive en los mismos barrios, que no asiste a las mismas escuelas, que por lo tanto no va a tener el mismo acceso a las negociaciones informales que te permiten acceder a un crédito, por ejemplo. Entonces, la clase trabajadora siempre está en desventaja en ese plano, ¿no? Es decir, solamente conoce una parcialidad del proceso productivo. Esto es muy importante. Si la clase trabajadora, esto estabiliza las relaciones de explotación, porque el trabajador solo maneja una parte del proceso. Esto ya lo decía Marx, siglo XIX, en los manuscritos económicos filosóficos de 1844. ¿No? Marx dice, hay una enajenación del trabajo, pero la enajenación del trabajo no es solo que el trabajador pierde lo que produce, sino que además pierde el control sobre el proceso productivo. El control del proceso productivo queda en la clase capitalista. El trabajador solo ve una parcialidad. ¿Dónde se evidencia esto? Insisto, empresas que quiebran, que los trabajadores intentan poner a producir, muchas veces fracasan. ¿Por qué? Porque ese salto de conozco una parcialidad del proceso productivo, tengo que manejar la totalidad del proceso, muchas veces ese salto no se logra dar y se quiebra, ¿no? Y es un tema que desde el pensamiento de las izquierdas o del pensamiento que busca acompañar estos procesos, muchas veces no se tiene en cuenta. Hay una idea un poco ingenua o ilusa o infantil acerca del funcionamiento económico, ¿no? Entonces, la clase capitalista reproduce en su interior una serie de conocimientos y de redes de reconocimiento que son y de valores, ¿no? Y de valores que son clave para reproducirse como clase dominante, ¿no? Algo de esto, trasladado por supuesto al siglo XVI, opera, lógicamente. Lógicamente. Incluso dentro del mundo indígena hay distintos niveles, ¿no? Ustedes saben esto. Muchas veces las clases altas indígenas colaboraban con el proceso de explotación de sus propios pueblos. Esto fue un proceso muy común, muy habitual. Entonces estaban en una posición intermedia entre los colonizadores, obtenían algún beneficio extra, no iban a las minas, ¿no? Y explotaban a su propio, eran parte de un proceso de explotación. Cuando esa clase alta indígena se daba vuelta, tenemos la rebelión de Tupac Amaru. Si Tupac Amaru II es eso, es la clase alta que se da vuelta y se pone contra los administradores coloniales, ¿no? En fin, hay mucha tela para cortar ahí. Guillermo, una más y cerramos. Bueno, muchas gracias, Santiago. Estaba pensando en línea con lo que estabas diciendo recién, y podríamos pensar entonces que los regímenes de propiedad intelectual y de transferencia tecnológica transforman el conocimiento de los pueblos originarios en un recurso explotable y esto en definitiva consolida una relación de explotación objetiva. Mira, es el tema casi central del encuentro que viene. Te adelanto que Ah, sí, ok. no siempre, no en todas las condiciones, a veces no hace falta. Si una empresa
toma un diseño indígena, lo pone en una remera y lucra con eso, no necesariamente pasó por la propiedad intelectual ese proceso y está lucrando con un conocimiento indígena. Bien, si esa empresa, además de hacer eso, registra ese diseño como propio, ahí sí tenemos la mediación de la propiedad intelectual. Si la propiedad intelectual va a emerger básicamente en el siglo XIX, pero sobre todo en el XX, y en algunos procesos va a aparecer, en otros no, en otros no. En el caso de la stevia ya veremos que sí aparece en varias etapas. ¿Bien? Pero sí, la propiedad intelectual lo que busca es hacer de un bien no rival un bien rival. ¿Qué significa esto? El conocimiento tiene una característica fantástica, que por eso, bueno, el conocimiento es lo que define a la humanidad, básicamente. ¿Cuál es esa característica fantástica? Vos tenés conocimiento, me lo compartís, o yo lo copio de vos, o lo tomo de vos, y ese conocimiento en vos no disminuye. Es decir, no disminuye, por el contrario, a medida que más gente lo tiene, se acrecienta. Bien, es no rival, no es que o lo tenés vos o lo tengo yo. En cambio, este mate, bien, si vos me lo sacás, lo tenés vos, yo ya no lo tengo más. Eso es un bien rival en economía. O lo tiene uno o lo tiene el otro. Eso es un bien rival. El conocimiento es un bien no rival. Lo podemos tener todos. Se comparte si queremos. Bien. La propiedad intelectual tiene la función de construir un bien no rival en un bien rival. Es decir, transformar el conocimiento en este mate. En que o lo tenés vos o lo tengo yo. ¿Por qué tuvo que hacer eso el capital? Porque necesitaba transformar el conocimiento en propiedad privada. Porque es la forma en que el capital transforma la producción en ganancia a través de la propiedad privada. Entonces el capitalismo necesitó, y está expandiéndose todavía en esa etapa, de hecho los acuerdos de Argentina con Estados Unidos recientes que anunció Milei y Trump, fíjense que la mitad de los anuncios son vinculados a tecnología y propiedad intelectual y conocimiento, porque el capital necesita en esta etapa de su acumulación avanzar sobre la capitalización del conocimiento y para eso necesita ampliar la esfera de la propiedad privada, de lo que se puede transformar en propiedad privada en lo que es conocimiento, ¿no? Y lo que uno ve cuando ve la historia de la propiedad intelectual es que cada vez más entes caen bajo la órbita de la propiedad intelectual. Es decir, estamos en un proceso creciente de mercantilización del conocimiento en todas sus facetas, ¿no? Y esa mercantilización requiere en algún momento atravesar la propiedad intelectual para que alguien lo monetice. Es decir, la monetización va a requerir de eso, en algún lugar o en otro. ¿Bien? Entonces, no siempre aparece como lo central, pero siempre va a estar ahí eh, haciendo de las suyas. La semana que viene igual trabajaremos ese caso. Les recomiendo, si pueden y tienen tiempo, que lean algunos de los materiales, así también los encuentros les resultan más útiles, ¿no? Y más ricos, ¿eh? Yo les voy a mandar algunos materiales más y bueno, seguimos intercambiando por el WhatsApp, que está abierto para que quien quiera compartir pueda compartir lo que le parezca.